7 de la mañana con 30 minutos, continuamos con más en la revista y como le adelantamos antes de la pausa, estamos ya en compañía de Fernando Hurtado, presidente de CAINCO, para hablar sobre este incremento del 2% al salario mínimo nacional. Muy buenos días, Fernando, gracias por la entrevista. Buen día, Gabriela, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué incidencia va a tener este incremento del 2% sobre la generación de empleo, sobre la perspectiva económica que tienen los empresarios y también sobre la reactivación? Esa que hiciste, Gabriela, es la pregunta correcta, creo. ¿Qué incidencia tiene esto sobre la generación de empleo? Y la conclusión que nosotros sacamos es la misma, la que hablamos hace, creo que 2 semanas que estuvimos acá, es que ninguna de las políticas dictadas este 1 de mayo va a generar un solo empleo en la economía. Y eso viene en un momento donde el desempleo, la tasa de desempleo en términos oficiales, según los datos oficiales, ha subido al 8.5% del 5%. Entonces tenemos una cantidad enorme de desocupados y la pregunta es, ¿cómo hacemos? La pregunta correcta es, ¿cómo hacemos para generar más empleo? Y lamentablemente ninguna de las políticas que han salido, son 5 normas nuevas que le entregó el presidente al secretario ejecutivo de la COP, ninguna de ellas te genera más empleo. Tenemos un incremento salarial, un incremento al salario mínimo. Aquí hay que ser muy objetivo en ese análisis. Primero, en el sector privado, ¿te acordás que hablábamos de la discriminación que hay entre sector público y privado? Pues aquí, ¿qué es lo que sucede? El sector privado tiene que pagar los desahucios cuando hay un despido, tiene que pagar bono de antigüedad y hay como 4 o 5 bonos adicionales, bono de prenatalidad, bono de natalidad, bono de sepelio, etc. En el 2018, el Estado, creo que esto fue impulsado por la exministra Mariana Prado, congeló el bono de natalidad, prenatalidad, sepelio en 2.000 bolivianos. Entonces, sobre los 2.000 bolivianos se sacaba el cálculo. O sea que este salario mínimo, incremento de salario mínimo, no nos afecta ni al sector público ni al sector privado en eso. No. Pero el sector privado es el único que paga bono de antigüedad. Y el bono de antigüedad sí está casado al salario mínimo. El gobierno, el Estado, el sector público no paga bono de antigüedad. Entonces, hay una afectación mayor al sector privado que al sector público, y esto también viene casado a la discrecionalidad con la que se toma ese 2%. Pasó lo que pasa todos los años, Gabriela. 5, en febrero empezaron con 15, 5, 0,60, una danza de números, ¿no? Y al final quedaron en este 2% que nadie sabe cómo llegan a ese valor. A propósito, ¿en qué contexto se dio este incremento del 2% y qué participación tuvo el sector empresarial privado? Ninguna, en absoluto, como todos los años. Y es lamentable porque el que no conoce no valora. Y el que no entiende no conoce lo que pasa. Entonces, cuando uno está en el sector público, como el caso del gobierno, y no entiende la realidad de lo que está sucediendo en la economía real, es muy difícil que puedan tomar decisiones para incrementar el empleo, no el salario mínimo. Entonces, la idea era sentarnos a conversar. Nosotros, como el año no se acaba en mayo, todavía nos queda, gracias a Dios, ya se acabó el periodo electoral, ya se acabó, pasó el 1 de mayo. Ahorita lo que necesitamos hacer es sentarnos ya para sobrevivir. Ahora la unión para la supervivencia. Entonces hay que sentarse a partir de ahora, como lo hacemos durante todo el año con los trabajadores, sentarse con la COT, sentarse con la COP, a ver cómo hacemos para levantar el empleo en este país. ¿Y al gobierno tienen propuestas definidas? El gobierno, como te decía, nos sorprende la actitud del gobierno en un contexto tan complicado, pero el gobierno no es el único gobierno que hay, es decir, ya están definidos los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Y la realidad, Gabriela, es que la inversión no se hace en oficinas, la inversión se hace en el territorio. Entonces, lo que hemos venido trabajando ya en este último mes con la definición de las autoridades municipales es en reuniones con los alcaldes de distintas ciudades. Estamos hablando de Santa Cruz, La Paz, Porongo. Dios mediante vamos a reunirnos con la alcaldesa del Alto en esta próxima semana, de Cochabamba,
para ver cómo incentivamos la inversión privada en los municipios, porque esa va a ser la única forma en que nosotros recuperemos el empleo. ¿Qué leyes, qué decretos se esperaban de parte del gobierno nacional para la reactivación económica? No teníamos ninguna información de qué es lo que iban a sacar de manera oficial. Para la reactivación no había nada proyectado. Es más, vemos que todo va en contraflecha. Y este 1 de mayo esperábamos políticas que nos den certidumbre. ¿Cómo cuáles? ¿De qué tipo? Por ejemplo, que pueda haber y eso es algo que venimos proponiendo desde hace tiempo, que el gobierno permita la contratación a tiempo parcial. Por ejemplo, eso reactiva el empleo, ¿no? Y que dé normas claras de que la contratación a tiempo parcial incluye todos los beneficios sociales. Pero lo que ha sucedido ahora, Gabriela, es que tenemos nuevas normas que son muy parecidas a las que habían antes, inclusive ni siquiera están algunas colgadas en la Gaceta Oficial, pero en materia laboral y tributaria las normas tienen que ser claras, concisas y no dejar lugar a dudas, porque lo que sucede cuando se deja lugar a dudas es que eso genera incertidumbre y eso hace todo lo contrario de lo que buscamos. Ya la gente la piensa 2 veces para contratar a alguien. Entonces, las normas, como te decía al comienzo, no nos están generando un solo empleo adicional y encima de todo nos están generando incertidumbre en el futuro para las nuevas contrataciones. ¿Cuáles son las aspiraciones para el segundo semestre, tomando en cuenta que ya este primero está finalizando? Como te decía, Gabriela, ahora es trabajar en unión para la supervivencia. La economía no va a levantar con inversión pública. Necesitamos inversión privada y aquí es bueno aclarar, la inversión privada es todo aquello que no es público. Todo, eso incluye muchas cosas. Vemos con preocupación que mientras en algunos países como Paraguay, por ejemplo, los costos sociales para el empleador son del 25%, aquí llegamos al 40%. Entonces, cuando alguien va a buscar invertir, son cosas que se miran. No tenemos leyes muy claras, han quedado todavía más ambiguas ahora con estas nuevas reglamentaciones, decretos y proyectos de ley que han salido. Entonces, lo que nos queda ahora hay que seguir trabajando con los niveles municipales, ojalá con el gobierno central también, pero hay que seguir trabajando y sobre todo con los trabajadores, y trabajamos todo el año con los trabajadores. ¿Cómo se debería inyectar recursos a la economía para dinamizar esta reactivación que tanto se busca? ¿A través de créditos, con organismos internacionales o qué propone CAINCO? La inyección de recursos viene por varios lugares. Uno de los más importantes es la exportación. La exportación al final viene a ser el salario que recibe el país en dólares, que en el mundo se vende en dólares, y necesitamos ese salario en dólares para volver a comprar en dólares y muchas otras cosas. Entonces, esperamos que en este año podamos trabajar en normativas que levante barreras para la exportación. Con los precios deprimidos de hidrocarburos, por suerte los minerales han subido y eso ha permitido un impulso en recaudación por exportaciones, pero necesitamos levantar barreras para la carne, necesitamos trabajar en la productividad de muchos cultivos que son no tradicionales para la exportación y necesitamos generar condiciones amigables para la inversión privada, que al final es la que genera mayor empleo. Para finalizar, ¿se va a insistir en una reunión con el gobierno nacional o ya quedan tranquilos con estas que están gestionando con las autoridades departamentales y municipales? Creo que este momento siempre va a ser momento de tender puentes. En algún momento nosotros lo dijimos, hay que trabajar como socios, sector privado y público, pero el sector público, como te decía, es todo lo que no es privado y eso incluye a las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, mientras se termina de acomodar el gobierno central, aunque está demorando un poco más de lo normal, nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho y reactivar el empleo por medio de la inversión de los municipios y por medio de la creación de condiciones en los municipios para que las empresas puedan llegar a todos los municipios del país y se puedan instalar ahí. Eso lo que va a generar es empleo
que repito, es lo que debimos haber estado conversando desde el inicio y que lamentablemente en este 1 de mayo las normas que se han sacado no generan un solo empleo. Muchísimas gracias por esta entrevista.